Hermanos, muy buenos días. Muy buenos días. Aquí desde el sur de California. Hoy es septiembre, primer día de la semana. Tengo las 6 de la mañana, 58 minutos. Para los que no saben, la mayoría de mis personas de mi página son latinoamericanos. Le estoy transmitiendo de California, desde el condado de San Bernardino, el condado más grande del mundo. Y estamos pasando una crisis. Yo vivo aquí en las montañas. Si usted hace Google, pone Google San Bernardino Mountains, montañas, California, va a encontrar la riqueza, la hermosura de estas montañas. Muchos lo llaman cordilleras, depende de la altura. Pero empezó hace 2 días un incendio que en este momento se ha contenido, pero no se ha apagado. Así que estamos en estado de emergencia. Se huele el bosque quemado, árboles quemados. El humo es de bosque quemado. Aparte que estamos en un tiempo de verano donde las temperaturas suben a 42 hasta 44 grados. Ya se imaginan. Los carros están llenos de cenizas, mucha ceniza. Y las personas que sufren de asma y las personas que sufren de problemas respiratorios están teniendo graves problemas. Y tienen que llevar la emergencia porque eso afecta a los pulmones y a los que no también, inclusive a los animales también. Se está recomendando poner a los perritos y gatos los más que puedan dentro de las casas porque respirar el humo causa a los que tienen asma fatalidades y a los que no tienen asma puede causar muchos problemas a largo plazo en los pulmones porque la ceniza se queda impregnado dentro del sistema respiratorio y las cenizas no se van. Así que es realmente muy terrible lo que está pasando. Los bomberos y todo lo demás están tratando están peleando, tratando de contener el incendio que está aquí. Toda la noche estuvo prendido, parecían unas lumbreras, se veía desde aquí de la casa, las montañas. Así que esa es la situación aquí en California, en algunas partes también. Bueno, hoy día vamos a empezar nuestro estudio sobre el credo de Atanasio. La semana pasada hice una introducción, pero hoy día vamos a entrar de lleno al estudio. Vamos a hacer un estudio. Este credo es ecuménico en el sentido de que es aceptado por las tradiciones cristianas, diríamos así, más antiguas, como por ejemplo la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Ortodoxa griega, la Iglesia Ortodoxa rusa, la Iglesia en África, en Antioquía, la cóptica, y también dentro de los luteranos, las iglesias presbiterianas, las iglesias metodistas, entre las históricas. Me parece que la iglesia bautista también, creo que sí. Y la razón que digo esto es porque iglesias bautistas evangélicas pentecostales, ellos no son parte de la reforma, ellos tienen una tradición muy separada, pero si son trinitarios yo creo que sí, pero dentro de las históricas, luteranos, episcopales, anglicanos, presbiterianos, reformados continentales, ortodoxos, católicos romanos, aceptan esta declaración de fe porque tiene que ver con nuestra fe del siglo V. Se dice Atanasio, no necesariamente porque lo escribió él, eso ya lo vimos la semana pasada, pero contiene exactamente lo que él creía y en los concilios que se puso. Esto es muy importante porque este credo se hace en respuesta a los ataques de los arrianos, ¿no? De los arrianos específicamente que atacaban la personalidad de Cristo y eso sigue hasta ahora. ¿Ok? Eso sigue hasta ahora. Bien, entonces vamos a empezar hasta donde podamos. No me voy a apresurar.
porque la idea es entender. Vamos a hacer una oración antes de seguir. Únanse conmigo en una oración. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia en esta mañana, y que tu gracia y tu amor nos acompañe a entender las doctrinas históricas de la fe cristiana. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, voy a utilizar aquí un lápiz para seguir la lectura. Dice así, empezando: todo el que quiera ser salvo debe, ante todo, guardar la fe católica. Así empieza. Volvamos otra vez. Todo el que quiera ser salvo debe, ante todo, sobre todo, guardar o observar la fe católica. Ahora, acá hay muchos puntos. Una de las preguntas dentro del mundo evangélico, que son anticatólicos, dicen: oh, está hablando de la fe católica romana. ¿No? Eso es lo que se enseña en el evangelicalismo. Yo he sido criado en un hogar católico. Mis padres, temerosos de Dios, me enseñaron mucho la ley de Dios y la fe cristiana. Cuando entré al evangelicalismo, siempre se enseña que el catolicismo es la bestia y que todo lo que sale del catolicismo está mal. Bautismo de niños, ¿no? Eso es papista y un montón de cosas. O sea, me sé toda la narrativa porque fui más de 20 años, estuve ahí, pastor evangélico, bautista, acérrimo, ¿no? Y de la corriente bautista, más bautista que todos los bautistas, menonita. O sea, los menonitas son los padrinos de los bautistas, ¿ok? O sea, eso lo sé. Pero cuando habla acá de católica, fe católica, no está hablando de la institución católica romana. Está hablando del alcance universal de la fe. Eso hay que entenderlo. Es más, ni siquiera se refiere a una organización llamada católica. Se está refiriendo a la universalidad. Escríbalo. Universalidad de la fe cristiana. Es como decir, ¿no? Que guarden la fe universal. O en otros términos modernos, la fe globalista. O sea, de todo el globo, aunque suena un poco raro. Pero en realidad tiene que ver con eso. No se habla de la fe local, sino universal en todos los países del mundo. A eso se refiere. No se refiere a la institución católica romana ni a ninguna otra organización, sino al alcance universal de la fe cristiana. Ahora dice, todo el que quiera, aquí viene otra cosa, también evangélicos lo entienden mal, dice, todo el que quiera ser salvo, ellos dicen, no, somos salvos por Cristo. ¿Se dan cuenta? Eso es la mala enseñanza del evangelicalismo que nace aquí en los Estados Unidos en el siglo XIX, XX, y va a Latinoamérica. Les enseñan que somos salvos por Cristo. Claro que somos salvos por Cristo. ¿Quién lo niega eso? Nadie. Ni los católicos niegan eso. Pero cuando dice ser salvo, guardando la fe católica, el punto, el evangélico se centra aquí, católico. Se olvida de esto, la fe. ¿Qué es la fe? Bueno, la fe sin objetivo no significa nada. Es como que tú agarras una pistola y quieres dar al blanco, pero no tienes blanco y te dicen, ¿a dónde vas a disparar? Pues no sé, no hay blanco, es igual a fe. La fe requiere un objeto. En este caso, el objeto es Cristo. Entonces, cuando dice así, ¿no? Todo el que quiera ser salvo debe, ante todo, guardar la fe. Está hablando de la confesión de fe en Jesucristo. Esa confesión de fe en Jesucristo es universal. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si se quiere predicar el Evangelio, el mensaje es lo mismo en Latinoamérica, en África, en Asia, en Europa, en Norteamérica, en cualquier parte del continente del mundo. El mismo mensaje no cambia. A eso se refiere. Que cuando se predica el Evangelio, la fe en Jesucristo es universal o católica. No la institución, vuelvo a repetir, porque el evangélico le han puesto eso en la cabeza. No, es el alcance de la fe católica, de la fe cristiana, universal. Entonces, el que quiera ser salvo debe guardar esa fe que es universal. ¿Cuál es la fe universal? La fe en Jesucristo. Nada más.
Es interesante porque dentro del catolicismo también se enseña el catecismo. Yo he sido católico hasta toda mi escuela de educación y me enseñaban el catecismo católico. Cuando uno se mete de evangélico, religión gringa, porque el evangelicalismo es religión gringa, como que hay un retroceso y se pone al catolicismo como anticristiano, lo cual es incorrecto. ¿Por qué es incorrecto? Porque desde el punto de vista histórico, es la iglesia donde estuvieron la gran cantidad de cristianos. Ahora, confunden dos cosas. El sistema papal del papado con el grupo de personas que se llaman católicas. ¿Me entiende? Entonces, cuando dicen la iglesia, no se está refiriendo a los billones de católicos del mundo, porque ellos no tienen arte ni parte en decisiones. Se está refiriendo a la curia romana y al papado. Eso hay que entender bien. Entonces, los dogmas que ellos han creado, si bien es cierto, no están en la Biblia, no todo lo que enseña la Iglesia Católica es malo, porque recuerda, acabo de decir, es histórico. La Trinidad, por ejemplo, lo que vamos a ver aquí, eso no es en contra de la Biblia. Otros dogmas sí, que no aceptamos. Pero no hay que tirar el agua sucia con el bebé que acabas de bañarlo. Hay que sacar al bebé limpio y tirar lo que no sirve. Es igual. Dentro de la teología se rescata aquello que dentro de la teología presbiteriana es lo correcto y se rechaza, se desecha aquella que no está de acuerdo con nuestra doctrina. Por ejemplo, el caso de la Virgen María. Los reformadores, nosotros respetamos y honramos la memoria de la Virgen María. Ella misma lo dice. Pero rechazamos aquellos dogmas en donde uno tiene que orarle a ella o ponerla a la par de Cristo como redentora, lo cual es antibíblico. ¿Se dan cuenta? O sea, no porque enseñan cosas que no están en la Biblia, sí tiene que rechazar la memoria de la Virgen María. Hay que hacer mucha diferencia. Otro ejemplo, los testigos. Los testigos de Jehová, yo he estudiado con ellos estudian la Biblia. Ellos estudian la Biblia más que cualquier evangélico. Pero sería ilógico decir, bueno, yo ya no voy a estudiar la Biblia porque los testigos lo hacen. O sea, es ridículo, ¿no es cierto? Porque no solamente ellos estudian la Biblia, sino que estudian una Biblia falsa, cambiada. Entonces, no se puede generalizar. Es más, hoy día domingo, por ejemplo, hoy día domingo van muchos heréticos a su iglesia. No se puede decir, bueno, como los heréticos van el domingo a la iglesia, pues yo tampoco voy a ir. Tampoco se puede decir eso. ¿Se dan cuenta? O sea, hay que tener mucho cuidado y diferencia. En este caso, todo el que quiera ser salvo, ante todo guardar la fe católica, no se refiere a la institución romana, sino a la fe en Jesucristo que es universal. Porque así uno va a ser salvo. Ahí tiene sentido. Ahora, ¿por qué dice esto el credo de Atanasio? Lo dice porque, recuerden, en ese tiempo habían sectas que negaban la autoridad de la iglesia. Cuando se habla de autoridad de la iglesia, se está hablando de los obispos. No había lo que se llama en ese entonces la infalibilidad papal. Los obispos estaban en diferentes, diríamos así, lugares. Por ejemplo, estaba en Jerusalén, estaba en Antioquía, estaba en Egipto, estaba en otros lugares. Entonces cada obispo era, como dice Pablo, el superintendente. ¿Me entiende lo que estoy hablando? Y estaba al lado de presbíteros o ancianos y diáconos. ¿Me entiende? Entonces, los herejes rechazaban la autoridad de ellos, como Arrio y otros más, y comenzaban a enseñar doctrinas que confundían a la gente. ¿Por qué la gente se confundía? Por dos razones. Uno, porque la gran cantidad de cristianos en los primeros siglos eran ignorantes, analfabetos, no sabían leer y escribir, porque era gente del vulgo, campesinos, gente de campo, no iban a las escuelas. Entonces ellos eran analfabetos. Ellos dependían de las enseñanzas de los obispos, ¿me entiende? Y número dos, no había Biblias como ahora. Yo tengo cantidad de Biblias en inglés, en español, en griego y en hebreo. En ese tiempo no tenían, bueno, aparte que no habían Biblias como lo tenemos ahora, las pocas si existían eran solamente para gente que podía tenerlo. Generalmente
en los monasterios, ¿no? O en las iglesias pequeñas. Entonces la gente no podía ir a su casa, ¿no? No podía ir a su casa porque, bueno, bueno, voy a poner aquí, se apagó. No podía ir a su casa porque eh, y leer la Biblia porque no tenía Biblia, y dos, porque eran analfabetos, no podían leer. Bien, sigamos. Aquí está. Quien no la observe, o sea, la fe católica, en su totalidad, sin violarla, sin duda perecerá eternamente. Mire, o sea, ya existía en ese tiempo el concepto de pérdida de la fe. Ahora, otra vez, sin observar que la fe cristiana, o sea, la salvación en Cristo. Quien no la observe en su totalidad, sin violarla, sin duda perecerá eternamente. Claro, porque, y esto es prácticamente el Evangelio. Se dan cuenta que no dice que uno tiene que guardar, diríamos, una institución católica. Dice la fe. El que rechaza la fe, al Evangelio, en otras palabras, va a perecer eternamente. ¿Acaso no es eso lo que enseñaba Jesús? Sí, dice, ¿no? La fe en Jesucristo, como dicen los evangelios, y él mismo dice, él vino para salvar, y el que no cree está muerto en sus pecados. Es lo mismo. Esto es una transmisión, diríamos, oral escrita. ¿Se acuerda que la Iglesia Católica Romana habla de transmisión oral? Y uno dice, bueno, ¿dónde está la transmisión oral? Bueno, esa es una transmisión oral, que lo pusieron en escrito. Sí, aquí está la prueba. Esta es una transmisión oral que lo tenemos nosotros en escrito. No es una transmisión oral en donde uno dice, a ver, muéstrame esa tradición oral. No existe. Entonces, si no existe, entonces, ¿cómo se va a saber que es oral? Si ni siquiera existe. En este caso, este documento es una transmisión oral de la fe de los cristianos de los primeros siglos y lo tenemos en documento. En documento. O sea, si alguien le dice, nosotros tenemos la tradición, y eso es lo que yo digo, yo le digo, o yo también tengo la tradición, y te lo voy a mostrar. Mi saber, Atanasio. Atanasio. Porque esto escrito no se le ocurrió ese momento al personaje que escribió. Él lo puso en escrito algo que durante siglos los cristianos siempre han creído. Cuando no estaba en escrito se llamaba tradición oral, porque no estaba en escrito. Ahora que lo tenemos en escrito, ¿no? Es tradición oral en escrito. Así que guarde esto. Porque cuando a un amigo católico le dice, bueno, ustedes no creen en la tradición, dígale, un momento, un momento, un momento, un momento, un momento, un momento. Yo les digo así. ¿Quién dice que no tenemos tradición oral? Bueno, porque usted estudia la Biblia. Claro, pero también tenemos tradición oral. De veras, sí, y se lo voy a mostrar. Como tenemos aquí el mirror del internet, voy a mi teléfono celular, pongo credo de Atanasio. Aquí está. A ver. Oh, ese es el credo, claro. Credo de Atanasio, porque los católicos no saben lo que es tradición oral. Ellos repiten, pero no saben los documentos. La mayoría. Tengo que explicarle. La tradición oral significa una creencia que durante mucho tiempo los cristianos hemos creído, pero no estaba en escrito. Por eso se llama oral, oral, que se va hablando. En este caso, este documento, pasaron 5 siglos y se puso en escrito la tradición oral. O sea, yo no te estoy inventando, léelo todo. Eso han creído los cristianos. Esto era tradición oral. Ahora esa tradición oral está en escrito. ¿Te das cuenta? Te he demostrado con pruebas fehacientes de que nosotros los cristianos
no católicos, también creemos en la tradición oral porque está escrito aquí, creo, de Atanasio. Esto lo cree también tu iglesia. Eso es tradición oral. Pero si tú me dices otra tradición oral que no existe documento de este tiempo, no lo voy a creer. Oiga, es obvio, ¿no? No tiene que irse a la universidad para creer. Si usted dice, tengo aquí algo y no le enseña, pues ¿cómo van a creer si no lo enseñas? En este caso aquí está para todo el mundo, en todos los idiomas del mundo. El credo de Atanasio, que fue tradición oral y ahora está escrito. ¡Qué maravilla! No tengo que inventar, no tengo que hacer cosas o decir cosas que no es cierto. Aquí está escrito. Te lo puedes leer todo el día y memorizarlo. Dice también, quien no la observe sin violarla, o sea, obediencia, perecerá. Y luego dice, ahora bien, esta es la fe católica. Ahora viene la fe católica. Otra vez, evangélicos, no se pongan locos. No digan, ay, pero dijo católico. Y es que el evangélico se le enseñó, ¿no? Los misioneros gringos que vinieron a Latinoamérica. Todo lo que es católico no es verdad. Pero se enseñaron mal. Les enseñaron mal a los pobres católicos. Y todavía católicos en Latinoamérica. Oiga, católico no es necesariamente ligado a la institución católica romana. Entiéndanlo, por favor. Es como, por ejemplo, los mormones oran, pero no porque ellos oran uno va a decir, bueno, pues como ellos oran y son heréticos, yo no voy a orar. No, eso es incorrecto. Bueno, no porque la Iglesia Católica Romana se pone el nombre católica implica de que el que acepta el nombre católico es católico romano. No, no. Bueno, hay iglesias católicas romanas cristianas, en el sentido de que la iglesia cristiana está en Roma, iglesia romana, pero no necesariamente a al rito latino, que es diferente. ¿Cuál es la fe católica? Adoramos a un solo Dios en Trinidad. Mire, Trinidad. Esto es lo que creían siempre los cristianos. Cuando yo hablo con un testigo, yo estudiaba con ellos, le decía, mira, credo de Atanasio, Trinidad, no lo inventaron. El Papa, no, esto ya venía de tiempo. Lo pusieron en escrito aquí, pero esta tradición oral. Y la Trinidad en unidad. O sea, este concepto no fue inventado por Juan 23, tampoco fue inventado por Juan Pablo II. No, nada que ver. Esto fue creído en la iglesia por muchos siglos. La Trinidad. ¿Me entiende? La Trinidad. Y dice, sin confundir sus personas. Esto también escrito. O sea, los arrianos decían, Dios es una persona, Jesús es Dios pero chiquito porque fue creado. Ellos son, eso se llama idolatría y también politeístas, porque están creyendo en dos dioses, uno mayor que es el Padre y uno menor que es Jesús. Y eso Señor les decía a ellos. Es más, está en su Biblia de los testigos. Lo tengo atrás, pero no lo puedo sacar ahora. Pero si ustedes leen la Biblia de los testigos, Juan 1:1, van a ver que el verbo era Dios, está con minúscula. Y cuando se le pregunta, oye, entonces, ¿por qué pones dos dioses? ¿O por qué ese Dios es creado? O sea, ¿tú crees en dos dioses? No, sí, ahí está, en tu Biblia. Entonces yo me quedaba ahí terco me quedaba porque tenía que quedarme ahí y que ellos me admitan que crean en dos dioses. Cuando venían a mi casa, sí, somos los estudiantes de la Biblia. Oh, ok, ¿puedo hacer unas preguntas antes que prosigan? Oh, sí. Abra su Biblia en Juan 1:1. Así le decía porque yo estaba tomando mi desayuno, mi ¿qué? Café con leche y todo lo demás. Entonces no podía perder mi tiempo con esta gente. Entonces decía, abran su Biblia, Juan 1:1. ¿Qué dice ahí? En el principio era el verbo era con Dios. Y decía, el verbo era Dios. Entonces, el primer Dios con qué de esta, oh, mayúscula. Y el segundo con minúscula. Oh, son politeístas. No, un momento. Léamelo otra vez, no me engañe. Mayúscula, un Dios, sí, y el otro minúscula. Son dos dioses. Sí, pero tengo que explicarle. No me interesa su explicación para nada. Solamente quiero que me admita, creen en dos dioses. No, léalo otra vez. Oiga, qué terco es usted. Me está haciendo perder el tiempo. Lea su Biblia. ¿Dios con qué de?
mayúscula y el otro minúscula, o sea, dos dioses. No. Oiga, hasta usted niega su propia Biblia. Es que tengo que explicar, no me tiene que explicar absolutamente nada. No me importa. Lo que me importa es que usted admita que son politeístas, son herejes y están enseñando falsa doctrina porque creen en dos dioses, un dios con mayúscula y un dios con minúscula. Solamente eso. Mire, mi café con leche se está enfriando, no tengo tiempo. Usted acepta que su Biblia enseña dos dioses. No me respondía. Bueno, realmente ustedes son personas deshonestas, están engañando a la gran mayoría de ignorantes católicos porque son ignorantes. El cura no les enseñó. Y ignorantes evangélicos porque sus pastores tampoco les enseñaron. Pero ¿saben qué? Conmigo se chocaron. Porque yo vine de ustedes también. Yo estudié sus teologías. Y la Biblia de los testigos de ustedes enseña dos dioses. D con mayúscula y D con minúscula. Lo cual significa dos dioses. Ahora voy a comer mi desayuno. Adiós. Y les tiro la puerta. Esa doctrina viene de este tiempo. Esa doctrina viene de aquí. Por eso dice Trinidad en unidad. Porque ellos decían, Arrio decía, oh, entonces ustedes creen en tres dioses. No. Nunca se ha dicho en tres dioses. Trinidad en unidad. O sea, tres personas en unidad. Por eso dice aquí, sin confundir sus personas. Esto ya se creía antes que se escriba el credo de Atanasio. Esta es doctrina, tradición católica cristiana. No digo romana, porque no está en la jurisdicción de Roma, que es diferente. Por eso, amigo, no porque dicen católico, diga, oh, católico, no se ataranten, tranquilo. Mire, con decirle esto, hasta los mormones se llaman evangélicos, pero no porque son evangélicos, bueno, o se llaman evangélicos, el evangélico ya no va a usar su nombre, bueno, depende de ellos. Los mormones se llaman cristianos, ¿sí? La iglesia mormona ha surgido en Estados Unidos de una forma fabulosa. Respetan más al mormón que al pentecostal. Con eso les digo todo. Eso es otro tema para otro. Y dice así, ni dividir su sustancia. O sea, ¿a qué se refiere su sustancia? O sea, son tres personas en una sustancia, Dios. Entonces, Arriano o Arrio dividía sustancia del Padre, sustancia del Hijo, sustancia del Espíritu Santo. No se puede dividir la sustancia. No se puede confundir las personas, porque es Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero tampoco se puede dividir la sustancia. No se puede decir, bueno, el Padre tiene una sustancia diferente al Hijo, el Hijo una sustancia diferente al Padre, y sucesivamente. No se puede hacer eso. ¿Me entiende? O sea, esta es fe católica. Vuelvo a repetir, tradición oral en escrito. A ver, repiten, tradición oral en escrito. Cuando un católico viene y le dice, bueno, ustedes no creen en la tradición, como les dije, un momento. Yo sí creo en la tradición. Oral, obviamente. Pero tus pastores, no tengo pastores. Estamos hablando de la Biblia. ¿Quieres que te demuestre? A ver, demuéstrame, porque el cura nos dijo, oh, olvídate del cura. Mira, aquí está. Atanasio, credo, entra. A ver, oh, aquí está. ¿Sabes cuándo se escribió eso? No sé, te das cuenta. Tú católico no sabes, me quieres dar enseñanza a mí. ¿No sabes cuándo se escribió? ¿Quién lo escribió? Bueno, ahí dice Atanasio. Él no lo escribió. Oye, ¿y tú católico me quieres dar a mí lección? Pero te voy a enseñar. Uno, no lo escribió Atanasio, pero se dice de Atanasio porque lo que él enseñó está plasmado aquí. Y dos, es oral porque esto se enseñó durante muchos siglos, pero que fue puesto en escrito en el siglo V. Entonces, tenemos ante ti, ante nosotros, ¿no? Una tradición oral en escrito. ¿Ya ves que yo creo en eso? Es católico como es ignorante, es la verdad. Es ignorante el católico. Se queda con la boca abierta. Cierra tu boca, van a entrar las moscas. Eso es una prueba. Ahora, hay otras tradiciones que ustedes enseñan que no hay escrito. Esas tradiciones, mientras no hay un documento del primer siglo que diga lo que ustedes dicen, yo no voy a creer.
Claro, porque voy a creer algo cuando no hay una prueba. ¿Me entiendes? En este caso, si hay prueba, aquí está el credo de Atanasio. Esto lo creen católicos romanos, ortodoxos, luteranos, metodistas, anglicanos, episcopales, presbiterianos, reformados y hasta bautistas. Porque es de la Trinidad. Todo el que niega esto es un herético. Testigo de Jehová, adventistas la mayoría, algunos como creen pero siguen siendo heréticos, mormones, unicitarios, sabatarianos y una lista de sectarios que no trabajan y que inventan sus doctrinas, porque esa es la puritita verdad, y lo hacen porque saben que la gente les va a dar dinero. Y eso es lo que a mí siempre me ha sorprendido. En continentes donde no hay trabajo, la gente da dinero. Oiga, pregúntele a su vecino. Yo he hablado con evangélicos y pentecostales. Oye, tú no tienes trabajo. ¿Cómo le das diezmo si no tienes trabajo? Entiende. No es que me dijo que si yo no voy, que esa es pura palabrería. Te están chamullando, te ven con la cara de borrego. Y pues si tú no tienes trabajo y el primer cheque se lo das todo al pastor. Bueno, pero eso es otro tema aparte, pero solamente para decirle cómo los que inventan herejías engañan a su gente. Ahora, más adelante dice así, porque es una fe, porque es una la persona del Padre. Aquí está. Esto es respuesta a Arriano y al testigo de Jehová. Otra la del Hijo, otra la del Espíritu. Esto es lo que ellos no entienden. Arrio, en ese entonces, atacaba toda la esencia de la deidad. Él fue una persona que también lo obtuvo de otro obispo herético. De eso voy a hablar más adelante. No, y no solamente eso, Moisés. Yo trabajo con adventistas. Yo he estudiado con los adventistas. Los adventistas tienen una teología diversa. Yo pensaba que solamente era una. No, tienen cantidad de teologías. Después voy a hablar de eso. En serio, hasta ellos mismos se contradicen, pero es otro tema. Es increíble. ¿Y todo por qué? Porque son sectarios, porque cada uno viene con su idea. Oiga, sí. Después voy a hablar de los adventistas. ¿Y qué más dice aquí? Y dice, una es la del Padre. Cuando se habla con un testigo, el testigo va a decir, a ver, muéstrame dónde dice la palabra Trinidad, ¿no? Así dicen ellos, porque yo hacía lo mismo. Claro, el católico y evangélico ignorante, porque no saben la Biblia, es la verdad. Me quedaba mirando y dice, es que yo no sé, entonces, ¿cómo crees en algo que no hay? Le decía yo. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Después me di cuenta y yo con los mismos pastores testigos le decía, oiga, es falso que los cristianos creen en la Trinidad porque piensan que la palabra Trinidad está en la Biblia. Eso es falso. Me dice, no, eso no importa. No, sí importa. Porque estamos engañando. Es porque estamos creando un argumento en base a falacias. Ellos creen en la Trinidad porque en el Antiguo y Nuevo Testamento hay evidencia que Dios es una Trinidad. Y cuando dije eso se me acaba mirando. Porque ellos saben que no existe la palabra Trinidad. Si ellos dijeran, creemos en la Trinidad porque dice Trinidad, sería el argumento ya facilito ganarlo. Pero no va a encontrar ningún teólogo católico ni protestante que diga, creemos en la Trinidad porque existe la palabra Trinidad. Eso nunca lo va a leer. Lo que ellos van a decir es porque hay evidencias de que Dios es el Padre, Dios es el Hijo y Dios es el Espíritu Santo. Hay evidencia, entonces no puede haber tres dioses. Por lo tanto, la conclusión es Dios en tres personas. Pero no digas que muéstrame la Trinidad porque no hay. Es como que yo le diga, muéstrame en la Biblia que Pablo fue a un salón del reino. No existe la palabra salón del reino. Se enojaron, de ahí comencé a salirme los testigos. A ver usted, muéstrame donde dice el salón del reino. No hay. No hay. ¿O sí? No hay. Entonces, ¿por qué se llama salón del reino? Eso no existe en la Biblia. A ver, muéstrame algo en los hechos. ¿Dónde? ¿Dónde diga Pablo, saluda a los salones del reino? No existe. Ustedes inventaron eso. Entonces, ¿qué cara tienen, caraduras, de criticar al evangélico, de que no existe la palabra Trinidad, cuando sus iglesias llevan el nombre Salón del Reino? Eso es ser hipócrita, eso es ser caradura. Aparte que su argumento es falso, porque ningún trinitario
basa su creencia en la Trinidad en la palabra Trinidad. Eso es falso. Ustedes son totalmente deshonestos en su religión. Es más, y si quieren ser bíblicos, tampoco llamen Jehová, porque Jehová no es el nombre de Dios. Eso fue invento. Así que borren Jehová y ya no se llamen Salón del Reino y tiren esa vida que no sirve absolutamente para nada. Bueno, no tenían que expulsarme porque yo ya me iba. Pero así es. Son sectarios. Entonces dice aquí, pero la divinidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo es una, igual en gloria, coeterna y majestad. Esto, hermanos míos, subrayenlo, estudienlo, porque es la forma original de la Trinidad apostólica. Recuerde, esto es tradición oral en escrito. Esto ya se creía y lo pusieron en escrito. ¿Me entiende? Como el credo de los apóstoles. Eso es tradición. Eso no es que se sentaron un día y inventaron eso. Eso lo pusieron en escrito, al igual que esto. Entonces, toda esta doctrina apostólica original debemos de saber, debemos de atesorarla como parte de nuestra fe católica, no de la institución, sino universal, como parte de nuestra fe histórica, como parte de nuestra fe apostólica. Cuando usted lee la Biblia, recuerde que la Biblia es escrita en el siglo I, nada más. Pero ¿qué pasa después? Bueno, los cristianos seguían reuniéndose, formulando la teología en respuesta a los herejes. Arriano, hubo muchos herejes, pero el hereje más importante fue Arriano. Fue Arriano. Y hasta ahora están los testigos de Jehová. Los adventistas son arrianistas también. Como dije al hermano, tienen muchas doctrinas. Los adventistas, sí. Mira, yo como soy un adventista, que tienen, si esas teologías se lo ponen, no, al tipo yo creo que los comulgan, pero la variedad de creencias en la secta, es como los mormones. La iglesia más grande es la mormona, la oficial, pero hay otras sectas mormonas que practican la poligamía y practican un montón de doctrinas, pero son mormones originales. ¿Me entiende? O sea, toda secta que rechaza una autoridad, su fundador se da el lujo de crear doctrinas. Entonces, el problema está en la gente que le cree. ¿Cómo usted va a ir creyendo a un mentiroso, a un falso, solamente porque se llama profeta? Pentecostalismo nace de ahí. Ya les hemos dado, ya puesto ahí. Los pentecostales, que nacen en 1906, tienen un origen en el siglo XIX, de personas que sufrían alucinaciones. Habían como 5 profetas Elías, cada uno se llamaba, hasta se pelearon diciendo yo soy el verdadero. O sea, una locura, gente totalmente desquiciada de la mente. Ellos son los fundadores del pentecostalismo y muchos no saben. El pentecostalismo viene de Estados Unidos, a Latinoamérica, dice que va a México, ¿no? Los mexicanos, ¿por qué corren tras él? Oye, ¿qué les pasa a los mexicanos? No digo usted, pero otros sí. Centroamérica, Latinoamérica, oiga, es un desastre esto. Entonces, para no caer, entonces, y con esto voy a terminar esta parte, falta más todavía, ¿no? Pues es, en principio, nos vamos a quedar aquí. Usted puede leer todo el documento más tarde, pero explicándolo nos vamos a quedar en esta parte donde dice, pero la divinidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo es una. Eso grábeselo en la cabeza. Igual en gloria, coeterna y en majestad. Porque aquí también se agarra y, es que Jesucristo era menos que el Padre. Bueno, si se refiere en el sentido humano, porque él era hijo, él se sometió, sí. Pero en divinidad, no es que él era como, ahora entiende pues el error de los testigos. Porque Arrio decía, bueno, pues si es hijo, es Dios chiquito. ¿Y por dónde sacas eso? Es que es hijo. Bueno, y es Dios pequeño. El Padre es Dios, pues lo creó. Se dan cuenta cómo cavilaba este hereje de Arrio.
Entonces sí, nació, pero era Dios pequeño. O sea, y le decía uno, hablando con un testigo, le decía, o sea que, ¿tú tienes papá? Sí, yo tengo papá. Ahora, bien, ahora respóndeme la realidad. ¿Tu papá es mayor que tú, obviamente? Sí. ¿Tu papá tiene naturaleza humana? Claro. ¿Y cuál es tu naturaleza? También humana. Bueno, en base a tu lógica, tu papá es más humano y tú menos humano. Pues eras chango la mitad. Y se reía. No, no te rías, porque es exactamente lo que tú dices. Porque tú dices, como Dios es Dios Padre, Él es Dios de verdad, o completo. Jesús Dios pequeñito, Dios pequeño. No existe eso. Al igual que no existe porque tu Padre es mayor que tú, Él es más humano que tú. O tú crees que eres mitad humano y mitad bestia. Oh, no, no. Entonces, por más que tú seas pequeño, eres humano tanto como tu Padre. Jesús es divino tanto como el Padre. El testigo se pone a pensar, oh, no lo había pensado eso. Claro, porque no te enseñan a pensar. Te engañan los testigos de Jehová. Eso es herejía. Herejía. Por eso dice aquí, igual en gloria, coeterna en majestad. Bueno, lo vamos a dejar aquí, hermanos. Te pueden seguir leyendo, estudiando en casa. La próxima semana vamos a continuar con el atributo y todo lo que sigue, porque este es un buen credo, el credo de Atanás. Vamos a orar entonces. Únase conmigo en esta oración. Padre, gracias por tu amor, tu misericordia. Que la gracia tuya sea con nosotros, hoy y siempre, y a mis hermanos también. Te pido, Señor, también por San Bernardino, que estamos con un incendio en donde se ha salido fuera de control. Te pido, Señor, que protejas esta ciudad, protejas a los bomberos, a las autoridades, cuida a la gente, inclusive a los animales. Padre Santo, protégenos. Que tu gracia y tu amor sea ahora y siempre. Amén, hermanos. Que la gracia del Señor sea con ustedes. Amén. Yo de aquí voy inmediatamente aquí al centro de trabajo de emergencia porque me llamaron para asistir a los que están damnificados, niños que no pueden respirar. Amén.